Marta, mil gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hemos tenido que aplazar 2 veces la conferencia de Marta, donde nos va a contar cómo ha sido su experiencia personal enfrentando una de las situaciones que yo creo que es más difícil en la vida para una madre, cómo en esa base ha estado ayudando a una cantidad de gente. Y pues no, los dejo con Marta. Sigue, Marta. Gracias, Guillermo. Gracias por la invitación. Me siento feliz y honrada de este espacio. Bienvenidos todos y todas los que se han conectado. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia, cómo ha sido mi proceso de transformar el dolor en amor a partir de la pérdida de Felipe, mi hijo, hace 4 años, en abril del 2016. Sí, perdemos muchas cosas en la vida. Permanentemente estamos perdemos la salud, perdemos una economía estable, perdemos un ser querido, perdemos la juventud, perdemos un trabajo, perdemos una relación importante, una relación afectiva importante. Pero sin duda yo siento que las pérdidas más fuertes que podemos tener es la pérdida de un hijo. Para mí perder a uno de mis hijos nunca fue una posibilidad, fue algo que yo jamás pude contemplar que pudiera pasar en mi vida. Era algo que ni siquiera me sentaba a contemplar porque sentía que eso era imposible. Sencillamente no tener a uno de mis hijos no era posible para mí pensar en eso. Pero la vida nos trae experiencias y nos trae eventos y circunstancias que no podemos controlar. Y lo único que en verdad podemos controlar es la forma como elegimos verlo y como elegimos asumirlo. En ese momento a mí la vida se me derrumbó. En ese momento yo sentí que me quedé sin piso, no podía mirar hacia adelante, no veía absolutamente nada, solo oscuridad. Pensar en seguir mi vida sin él era absolutamente imposible. Pensar en aprender a vivir sin él el resto de lo que me quedara de vida, pues era muy difícil, no entendía cómo lo podía hacer. Entré en un proceso desgarrador y profundamente doloroso. Sin embargo, había tenido la fortuna de recibir muchas herramientas, mucho conocimiento, muchas enseñanzas a partir de mis búsquedas especialmente espirituales, de talleres, de cursos, de muchas cosas que había querido hacer. Y por supuesto, una de las importantes, mi formación como coach. Soy coach ontológico y me he dedicado los últimos años a ejercer como coach, especialmente como consultora organizacional. Ahora, pues, dadas las circunstancias, me dedico al coaching de resiliencia y vida. En ese momento es todo confusión, la incertidumbre es total, las dudas, los miedos, la cantidad de emociones, la rabia, el dolor, las preguntas sin respuesta, tantas cosas. Pero en el mundo del coaching hay un espacio muy bonito y son las preguntas que nos hacemos. Y hubo una pregunta que me hice que me sirvió muchísimo. Y un día me senté a preguntarme, bueno, ¿cómo quiero seguir viviendo la vida que aún me queda por vivir, que no sé cuánto será, no sé si serán meses o muchos años más? Y por mi mente pasaron muchísimos escenarios, muchísimas posibilidades, porque como todo en la vida siempre hay muchas posibilidades. Y una de las posibilidades que me pasó por mi mente fue quedar hundida en la depresión más profunda. Y eso me horrorizó, eso me llenó de miedo. Yo dije, esa decisión no la voy a tomar porque para mí fue una decisión consciente de cómo me quiero vivir esto. Y lo que yo quise fue pensar en decir, no, yo tengo que seguir adelante de la mejor manera posible, quiero hacerlo, quiero seguir de la mejor manera posible. O sea, el querer para mí fue muy importante porque nadie lo podía hacer por mí. Yo podía ir a cualquier terapia, yo podía tener alguna ayuda, yo podía tener todos los apoyos del mundo, pero si yo no quería seguir adelante bien, pues nadie lo iba a poder hacer por mí. Y me conecté con el querer profundamente seguir adelante, motivado del amor profundo por mis 3 hijos, incluyendo a Felipe. Juan Camilo el mayor, Felipe era el del medio, tenía 32 años, y el menor Daniel. Y el amor por mis 3 hijos, que es tan grande, esa fue mi motivación para seguir adelante de la mejor manera, porque yo decía, mis hijos me necesitan más que nunca en su vida,
su juventud se vio truncada por una tragedia de semejante calibre y lo último que necesitan, además de todo, es que su mamá se destruya, porque es lo que menos necesitan. Ellos me necesitaban a mí más que nunca en la vida y ese fue mi gran motivador, el amor por mis hijos, incluyendo a Felipe, porque hice una declaración que también en el mundo del coaching hacemos declaraciones. Hice una declaración que fue muy importante y dije, yo no voy a volver a Felipe mi victimario. Es uno de los amores más importantes de mi vida. Fue la relación absolutamente preciosa la que pudimos tener. De él solo tengo gratitud y recuerdos preciosos del amor, de lo que fue, del hijo maravilloso que fue y la relación tan preciosa que tuvimos. Y yo dije, no es justo volverlo culpable de mi desgracia y no lo voy a volver mi victimario. Entonces, el amor por él y la gratitud por él y por Juan Camilo y Daniel también, y me dio la fuerza para decir, yo tengo que poder seguir adelante y quiero seguir adelante. ¿Cómo? No sabía. Hasta ese momento no tenía ni idea cómo era que lo iba a poder hacer, pero por lo menos tenía la intención profunda de quererlo hacer de la mejor manera. Y para eso lo primero que tuve que soltar fue la victimización. Abandonarme al drama y la victimización pues no era una posibilidad porque si yo quería seguir adelante, la mejor manera de entrar en la víctima era la peor decisión. Y elegí no victimizarme. Elegí no victimizarme a Felipe, ni al mundo, ni a la vida, ni a Dios, ni a nadie. Yo dije, esto es lo que hay y entré en aceptación profunda de que eso es lo que había y tenía que poderlo asumir de la mejor manera. Y empecé a recorrer el camino. Había tenido, como les digo, la fortuna de recibir pues, muchas herramientas y empecé a darme cuenta que una cosa es interiorizar e intelectualizarlas, el conocimiento, y otra cosa muy diferente es bajarlo a la experiencia y a ponerlo en práctica en el día a día. Eso es algo muy diferente. Y yo dije, bueno, yo entendí que la vida me había preparado de muchas maneras para ese momento. Entendí por qué había recibido tanta información y por qué tantas cosas tan divinas, pero que yo siempre salía de los talleres o de los cursos o de todo lo que aprendía, especialmente soy seguidora de un curso de milagros y todos los talleres de un curso de milagros y un grupo que tenemos y nos reunimos diariamente, semanalmente para estudiarlo. Siempre decíamos tan lindo esta información, tan bonito esto, pero una cosa es decir tan bonita esta información y otra cosa es bajarle a la experiencia y ponerla en práctica. Y dije, pues se llegó el momento de poder poner en práctica todo lo aprendido, o por lo menos las cosas que a mí me hicieron más sentido y más resonancia, pues es el momento de ponerlas en práctica y ese va a ser mi cómo seguir transitando este camino. Y entendí que para mí el camino espiritual es mi base fundamental para todo en la vida. Y cuando hablo de mi camino espiritual no hablo de religión, hablo de conectarse con algo más grande, no importa lo que sea, quién sea, lo que para cual tenga sentido. Y para mí era y sigue siendo lo más importante, pero entendí que no era suficiente. Entendí que ante una tragedia tan terrible y ante una situación tan desafiante, no salimos por un solo camino, sino tenía que cogerme de todo lo que había aprendido. Yo había hecho una maestría en programación neurolingüística que también me ha aportado pues, elementos y herramientas maravillosas de tema cerebral y cómo funciona la mente. Y ahí entendí pues, los niveles diferentes que tenemos. El principal y el más profundo es el espiritual, pero por supuesto el nivel mental es supremamente importante. El emocional, por supuesto, que también es supremamente importante. Y si llegamos a lo físico, pues también la parte corporal, el lenguaje, la comunicación, la historia que nos contamos, muchas cosas que yo había podido aprender, empecé a sentir y a entender que tenía que integrarlas y que yo no podía salir de algo tan difícil por un solo lado y que tenía que cogerme de todo lo que pudiera, de todo lo que había aprendido, lo que a mí me había hecho sentido. Y empecé a transitar mis diferentes momentos del duelo, empecé a pasar por las diferentes situaciones, el primer cumpleaños, la primera Navidad, el primer año nuevo, su primer cumpleaños, que para mí es durísimo, el cumpleaños de él, porque era una fecha muy especial para todos. Y empecé a sentir y a darme cuenta en cada uno de esos eventos tan dolorosos, cómo era que los había podido vivir, y empecé a sentir y a mirar atrás, bueno, esto me sirvió en este momento. El día de la misa, el funeral de Felipe, también hubo algo que ahora les comparto que fue muy importante y que me sirvió muchísimo, y empecé a darme cuenta de que muchas cosas y momentos que pasé pude aplicar muchas de las enseñanzas y de los aprendizajes que había tenido la fortuna de recibir. Y en ese proceso estaba, yo siempre he escrito, lo había hecho toda mi vida informalmente,
cuando estudié comunicación social, mi profesora de redacción, Ani Ros de Cogollo, que aún recuerdo, un día me dijo: Marta, ¿por qué no escribes algo formal? A ti te gusta y tienes algo a disposición, ¿por qué no lo haces? Y yo, pues sí, pero yo nunca lo tuve en cuenta, pero yo escribí siempre, pues yo plasmaba mis emociones, lo que me pasaba, los momentos importantes. Y por supuesto, cuando muere Felipe no fue la excepción, y yo empecé a escribirle a él unas notas de todo lo que yo sentía, de todo lo que yo le agradecía, de lo que me estaba pasando cada día, de cómo lo extrañaba, del amor que le sentía. Yo escribía mis notas y mis notas, y un día, estando con una amiga, con Yoli, que quiero mucho, una amiga de infancia, amigas de chiquitas, estábamos tomándonos algo, un café, y le compartí algo de lo que había escrito, y ella me dijo: Marta, esto está tan lindo, y se conmovió tanto, y me dijo: esto está tan bonito que podrías contemplar la posibilidad de hacer algo con esto, no sé, publicar algo, porque está muy bonito. Y en ese momento yo resoné con lo que me había dicho Ani en esa época, y yo dije, no sé, como que sentí que podía ser una posibilidad. Obviamente en ese momento no sabía qué podía hacer ni cómo podía ser, pero empecé a sentir que podía ser, que podía pensarlo, podía contemplarlo. Y pasaron los meses y pasó el tiempo, y un día dije, bueno, si voy a publicar algo, eh, voy a publicar sobre lo que a mí me está sirviendo, mi experiencia y las enseñanzas, y empecé a sentir una fuerza muy grande de que mi experiencia puesta al servicio de otros fuera pues mucho más luminosa, y poderle dar como un propósito a lo que había pasado, y eso me llenó de muchísima fuerza, de muchísima motivación, y esa es una de las enseñanzas que ahora también les comparto. Y empecé a escribir, y empecé a escribir, y empecé a escribir sobre mis historias y sobre las cosas que me estaban ayudando. Y fue un proceso difícil, fue un proceso muy desafiante, porque emocionalmente para mí fue muy duro, me movía muchísimo emocionalmente, pero tuve la fortuna de encontrarme con un hombre maravilloso que es Marcel Verán, que es un amigo que quiero profundamente, una persona que conocí en ese momento, y es asesor de marca personal especializado en autores, y él fue el que me acompañó en mi proceso de sacar adelante la publicación de mi libro, que se llama Tu historia, un regalo de amor. Y fue un proceso maravilloso, porque ya dejó de ser un proceso doloroso y empezó a ser un proceso muy sanador y muy transformador, y mi libro, pues, en mi libro están pues todas mis experiencias y mis enseñanzas. Em, Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes algunas de ellas. Hasta el momento yo publiqué el libro en abril de este año, el 27 de abril, que es el aniversario de Felipe, y ese era mi sueño, poderlo publicar en ese momento, en su aniversario. Y he estado muy feliz y muy agradecida con la vida, porque en este momento por el que estamos pasando, tan difícil, de pandemia, tan desafiante, donde sentimos que perdimos tantas cosas, hay muchas de las personas que han leído mi libro, pues les ha servido en este momento. Yo no sabía lo que iba a pasar este año. Yo sentía que iba a publicar para especialmente las personas que hubieran perdido un ser querido, y especialmente un hijo, pero lo saco en este momento preciso donde está pasando todo esto, y pues me he maravillado de ver cómo está sirviendo también para lo que está pasando, porque pues definitivamente hablo de pérdida. Incluso en el último capítulo, en el 10º, cuando estaba yo revisando el manuscrito final del libro y ya estábamos en cuarentena, decidí escribir sobre lo que me estaba pasando a mí con el tema del aislamiento y todo lo que estábamos empezando a vivir en marzo. Y el último capítulo yo plasmo mi experiencia y mi sentir, y cómo mi libro no solo me había ayudado muchísimo a transitar la pérdida de mi hijo, sino también cómo me estaba ayudando en este momento de tanta incertidumbre y de tanto miedo. Entonces estoy muy feliz de poderles compartir mi experiencia. Yo creo que si es posible para una persona, es posible para el mundo. Y si yo he podido verlo de otra manera y poder salir adelante después de algo tan duro y tan difícil, que todavía diariamente me fortalezco y me agarro fuerte de mis herramientas, pues espero que para todos sea de utilidad. Eso para mí es como les digo, una alegría inmensa. Entonces, la primera enseñanza, y está en el libro, es el querer. Lo más importante es querer seguir adelante a pesar de todo. Tenemos una tendencia muy, muy grande a victimizarnos y a entrar en el drama, y a sentir que no podemos, y yo creo que sí podemos, y querer es muy importante. El querer es la base fundamental. Si no quiero hacerlo, no hay nada que hacer. Es el cómo que sigue para adelante, no existe el cómo. Y la motivación siempre pues tiene que existir para querer hacerlo, lo que sea que tengamos que transformar en nuestra vida o superar en nuestra vida. La motivación es clave, y para mí la motivación, como les comenté, fue el amor profundo por nuestros hijos, pero siempre
encontramos motivos para seguir adelante, que más que tener nuestra vida y que más que sacar adelante el proyecto más importante que es nuestra propia vida. Entonces siempre podremos encontrar motivos para quererlo hacer y seguir adelante. Una de las enseñanzas que a mí me encanta, una de las enseñanzas que a mí me hizo mucho sentido y me ayudó muchísimo, fue la gratitud. Para mí la gratitud es una emoción poderosísima, es una emoción que nos conecta con el amor, es una emoción que nos ayuda a aceptar lo que está pasando y a conectarnos con la suficiencia. Porque cuando yo puedo agradecer lo que está, no me estoy enfocando en lo que me hace falta. El día de la misa, del funeral de Felipe, que yo hice algo que yo pensé que nunca podía hacer en mi vida. Yo cuando iba a los funerales de mamás que habían perdido a sus hijos, a mí me parecía espantoso, yo llegaba allá y yo salía muy mal. Yo miraba a esas mamás allá al frente hablando y yo decía, ¿cómo hicieron para levantarse? ¿Cómo hicieron para pararse y estar ahí hablando? Y yo ese día lo pude hacer porque yo creo que hay algo más grande que siempre nos acompaña y nos da la fuerza y yo todavía no entiendo cómo fue que en ese momento yo pude hacerlo. Y yo me paré al frente a hablar y lo que a mí me llegó en mi corazón fue gratitud profunda por Felipe, gratitud a Dios por habérmelo prestado esos 32 años maravillosos y por haber tenido el regalo de su vida, que para mí fue un regalo de luz, de amor y de bendición profunda cada día que yo compartí con él. Y yo me conecté con la gratitud en medio del dolor tan desgarrador, pero yo me conecté con la gratitud y yo salí y lo comparto en mi libro, en ese capítulo, yo salí con un dolor profundo, pero con una paz que yo no entendía cómo era que yo podía sentir paz en ese momento. Y esa paz nació de poder agradecer. Entonces, una de las herramientas que para mí son fundamentales es la gratitud. Siempre tenemos cosas por agradecer, siempre podemos enfocarnos en lo que está y, y siempre tenemos cosas maravillosas para dar gracias. Y la gratitud, como les digo, nos conecta con el amor y nos conecta con la aceptación, porque yo en ese momento pensaba, fueron 32 años, yo hubiera querido que fueran 40, 50, 60, todos al lado de él hasta el último día de mi vida, pero yo entendí que no tenía que ser como yo quería. Yo acepté que era como era y que eran los 32 años y había sido perfecto que fueran 32, así a mí no me gustara. Entonces entrar en la aceptación también fue muy liberador porque fue dejar de resistirme contra lo que estaba pasando y dejar de pelear contra la realidad y aceptar de que si eso había sido así, era lo perfecto, así no me gustara, así no lo entendiera, así me doliera el corazón, pero que lo aceptaba con mi corazón porque si había sido así era porque era lo que tenía que ser. Entonces la gratitud me conectaba con la aceptación, me conectaba con la suficiencia, me conectaba con la alegría, porque en el momento de poder aceptar y liberarme del peso y la carga, resistirme contra lo que pasaba, pues me daba paz y tranquilidad, y para mí la paz es alegría y es felicidad. Entonces la gratitud fue una enseñanza, una emoción que me empoderó muchísimo. Todavía cuando voy al cementerio a visitarlo, últimamente no he podido hacerlo por esta cuarentena, siempre pues mezcla entre dolor y tristeza, pero siempre salgo de allá agradeciéndole profundamente por su vida, por lo que me dio, por lo que me enseñó, por lo que me amó, por lo que me cuidó, por su ternura, por tantas cosas. Era un maestro increíble y creo que la lección más grande que me dio en la vida fue su partida y enseñarme que el amor es eterno y que el amor no es solamente la parte física y que va mucho más allá de eso, y eso es una experiencia y un aprendizaje precioso que él me ha ayudado a tener. Entonces la gratitud es una emoción, para mí siempre la mejor salida. El amor y la gratitud siempre son la mejor salida y van de la mano siempre. Entonces fue algo que me ayudó muchísimo. Pues en ese momento, en ese funeral, en ese momento tan doloroso que me hubiera podido ayudar, pues cómo no me iba a poder ayudar después. Otra herramienta que les quiero compartir y se llama en el libro la responsabilidad. La responsabilidad es una enseñanza muy profunda. La responsabilidad nos conecta con asumir la responsabilidad de nuestra vida, de nuestra felicidad, y esto implica hacerme responsable de la forma como yo elijo ver los eventos de mi vida. No tiene que ser como dice el mundo, no tiene que ser como dicen otros, puede ser como yo elija verlo. Al principio, yo fui a terapia un par de veces solamente, y agradezco mucho porque me llevé regalos importantes, pero en ese momento esta persona me dijo, mira, tú en 4 meses vas a estar llevada. El proceso es así, el duelo es así, esto es muy fuerte lo que te ha pasado, y pues prepárate porque en 4 meses vas a estar llevada.
Yo obviamente no volví. eh, y yo dije, no, porque los temas de duelo dicen que a los 4 meses pasa esto, que a los 6 pasa lo otro. Yo dije, no, no, no tiene que ser como dicen el mundo, como dicen otros, y puede ser como yo elijo que sea, y yo no tengo por qué estar llevada de nada. Y empecé a retar muchísimas de las creencias, no solo mías, sino también de otros, y me volví la rebelde más rebelde del mundo, la que no fui en mi adolescencia. Me volví muy rebelde para retar muchísimas creencias y entender que era como yo eligiera poderlo ver. Y yo elegí verlo desde los ojos del amor y no desde los ojos del miedo. Yo elegí contarme una historia de amor con Felipe, no una historia de terror. Y fue una decisión que yo tomé, dado todo lo que había aprendido, todo lo que había caminado, todo lo que en Curso de Milagro nos enseña, todo lo que la PNL me había enseñado, la parte mental. O sea, yo integré todas las cosas y yo dije, yo puedo elegir hacerlo diferente, además honrando la vida de mi hijo, porque yo decía, este amor tan divino, yo lo único que quiero es que él desde donde esté orgulloso y feliz de saber que su mamá hizo algo con lo que pasó, lo engrandeció desde el sentido de poder ver la luz dentro de la oscuridad, y eso me fortalecía mucho. Yo decía, no, no, yo no tengo que hacerlo como dice la gente que hay que hacerlo, y reté profundamente esa creencia y me hice cargo de la forma como yo elegí a verlo, y sí pude verlo de otra forma, y lo vi con los ojos del amor, lo vi con los ojos de la gratitud, y fue muy lindo porque esa historia de amor y transformar el dolor en amor me llenó de alegría, me llenó de fuerza, y me fortalecía todos los días para poder ser fuerza para mis hijos que me necesitaban más que nunca en la vida, y poder ser ese faro de luz en el camino y poderles mostrar que sí se podía, y que en medio del dolor que estábamos viviendo y de la ausencia de Felipe, porque no es el pensamiento positivo, no es que todo está bien y que todo está perfecto, no, es poder en todo lo bien y la perfección de lo que está sucediendo, que es muy diferente. Y poderles mostrar a ellos ese camino, pues para mí era muy gratificante, y eso me llenaba de fuerza cada día, porque ellos en muchos momentos, y ahí la gratitud también es tan importante, no solo agradecer lo que nos pasa, lo que la vida nos trae, las experiencias, y poder descubrir el regalo. Y por eso mi libro se llama Tu historia, un regalo de amor, porque es poder descubrir detrás de cada experiencia el regalo que nos trae de aprendizaje, de luz, porque siempre, si lo queremos encontrarlo, si lo queremos poder encontrar, ahí está siempre el regalo. Em, También recibir gratitud de otros es hermoso, y cada vez que ellos me abrazan y cada vez que ellos me dicen gracias, porque si tú no hubieras podido hacer lo que has hecho, pues yo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo. Y gracias por ejemplo, la primera Navidad. Yo amo la Navidad, amo los colores, amo todo lo que implica la Navidad, los regalos, el compartir. Y llegó la primera Navidad, y con Felipe era súper importante compartir en Navidad, y él tenía una alegría, y a él le encantaba diciembre, y mi casa siempre llena de colores y de postres y de cosas. Y llegó la primera Navidad, yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en esta primera Navidad? Y bueno, ya había transitado pues unos meses de transformación, de sanación, de fuerza, de muchas cosas, y yo dije, tras del luto en que estamos, mi casa no puede estar de luto en diciembre, mi casa tiene que estar roja y verde de colores, porque, y de música y de olores y de todo, porque de velas y de alegría, porque es lo peor que nos va a pasar, es que encima de todo, entonces yo no voy a hacer Navidad. Y dije, voy a hacer mi Navidad, y saqué el árbol y puse la base del árbol, y lo vi ahí peladito, y yo dije, así está como mi vida, pero vamos a empezar a ponerle cada bolita, cada muñequito, cada lucecita, y así va siendo mi vida, la voy a ir alimentando poco a poco. Y así terminé de hacer el árbol, y puse los muñecos y puse todas las cosas, y llegó Daniel de la universidad, y cuando vio eso, él lo único que hizo fue abrazarme y darme las gracias y decirme gracias, porque donde tú no hubieras hecho esto, ¿qué habíamos hecho nosotros? Y Juanca también me dijo después, mamá, gracias por lo que has hecho, por tu fuerza. Entonces, a mí eso cada vez, claro, también tenía momentos donde me derrumbaba por momentos, y también todavía tengo momentos en que el dolor es profundo y la ausencia es tremenda. Obviamente, hay momentos así todavía, pero todas esas, todo ese poder mostrarles el camino, y poder ver cómo van ellos de bien, y cómo han logrado sus sueños, y cómo han podido seguir con su vida de la mejor manera, mucho por la fuerza que yo he podido mostrarles afortunadamente, pues me sigue dando la fuerza todos los días. Entonces, hacerse cargo de la forma como lo vemos, hacernos cargo de la forma como elegimos transitar ese camino,
y hacernos esa pregunta, ¿cómo me quiero seguir viviendo la vida a partir de esto? ¿O cómo me quiero vivir este momento de pandemia que estoy viendo? ¿Cómo me lo voy a vivir? Y es mi decisión. Y ahí me maravillo yo de ver el ser humano, la capacidad que tiene, porque en las crisis no solo aparecen los miedos, sino también aparecen los poderes y la gran capacidad que tenemos de resiliencia y de seguir adelante y reinvención, que es una palabra tan sonada ahora. Y yo me maravillo de ver cómo en este momento tantas personas lo pueden ver tan diferente y pueden hacer cosas tan maravillosas y se han vuelto tan creativos y le pueden ver la parte positiva en medio de todo este drama, de ver el aprendizaje, de ver los regalos que nos está dejando también. Y también puedo ver gente que acompaño en el coaching, personas que están muy mal porque lo están viendo desde el lugar del drama y lo están viendo desde sus miedos más profundos, porque aparecen sus miedos más profundos, pero esa es la gran oportunidad. Entonces sí podemos elegirlo ver de la forma como elijamos verlo, si queremos con toda la motivación seguir adelante de la mejor manera, porque ese es nuestro gran compromiso con nuestra vida y con nuestra felicidad. Otra herramienta que para mí fue fundamental, y eso fue un poquito más adelante, y fue cuando empecé a pensar en publicar mi libro, me dio una fuerza y una motivación que era una alegría que no me cabía en el pecho, porque pude darle un sentido y un propósito a lo que había pasado. Y pude entender el por qué, el para qué y no el por qué de la historia. Entonces empecé a conectarme con el para qué, no por qué me pasó y por qué fue así y por qué solo 32 años y por qué, además que no fue la única pérdida que yo había tenido. En año y medio perdí a mi mamá, a mi papá y a Felipe. Mi mamá en el 2014, a mi papá en el 2015 y a Felipe en el 2016, que en año y medio los perdí a los tres. Entonces, pues fueron unas épocas muy difíciles, pero cuando yo empecé a pensar en publicar mi libro, en honor a él, honrando su vida, honrando todo lo que nos dejó, en ese momento yo empecé a sentir una fuerza y yo decía, es que el para qué esta historia es poder yo acompañar a otras personas con mi experiencia, con todo lo que he tenido la fortuna por 10 o 15 o más años de aprender, y que esto le sirva a otros y que sea como una lucecita en su camino, me daba todo el sentido y entendí que ese era mi propósito de vida y entendí que ese era el sentido de todo lo que había sucedido, que no por eso estaba feliz de que hubiera sucedido, pero ya había sucedido y darle un sentido a lo que había pasado, para mí fue gratificante y fue muy poderoso. Entonces conectarme con el para qué fue muy importante. Entonces preguntarnos siempre el para qué de nuestra historia, ese es el regalo. Por eso siempre las historias, detrás de las historias siempre tienen un regalo de amor, porque siempre hay un para qué, siempre hay un propósito grande detrás de eso, siempre hay un proceso de transformación, de metamorfosis, de sanación, de muchísimas cosas que si nos atrevemos a indagar en ellas, a explorar en ellas y a enfrentarnos a nuestros miedos más profundos, podemos encontrar muchas respuestas. Entonces, el sentido y el propósito también para mí fue algo precioso, maravilloso. Sí fue retador escribir, pero fue tan transformador, fue tan lindo, fue tan sanador. Eran los momentos donde más cerquita de Felipe me sentía, era donde, no sé, el libro fue escrito desde el desgarre más profundo de mi alma, pero desde la sabiduría más profunda de la conexión con Felipe y con algo más grande que yo sentía que me guiaba el Espíritu Santo, lo sentía hablándome muchas veces aquí. Yo le comentaba a mi asesor, le decía, Marcela, hay momentos donde, no es siempre, no fue todo el tiempo, pero hay momentos donde yo escribo y siento que se escribe, o sea, sentía como una fuerza tan importante cuando escribía que era precioso, era maravilloso. Entonces encontrar el para qué y no el por qué se vuelve algo muy fuerte y muy luminoso. Otra herramienta muy linda que también me ayudó muchísimo fue estar en el presente, estar en el aquí y en el ahora. Primero que todo, al principio, como les cuento, yo no podía ver hacia el futuro, o sea, para mí el futuro no existía, era algo rarísimo, yo no me podía vislumbrar hacia adelante ni pensar en mis sueños, ni en mis metas, ni nada, no tenía sueños, no tenía metas, no tenía nada. Y si estaba mucho en el pasado, pues me dolía profundamente los recuerdos, lo que ya no estaba, lo que ya no iba a volver a estar presente entre nosotros. Era la presencia, la ausencia de Felipe y era muy doloroso. Entonces, creo que nos mantenemos mucho entre el pasado y el futuro, ¿no? Entre el pasado con muchas veces culpas de lo que pudo haber sido y no fue, de lo que debió hacer y no hice, de lo que ya no está. Entonces nos mete como en la escasez, no en la suficiencia, sino en la escasez, en lo que me falta. Y adelantarme a un futuro que no ha llegado,
anticiparme a un futuro que no ha llegado normalmente, nos mete en el miedo, porque es lo que estamos en este momento de pandemia viviendo, mucha incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar y al ser humano estar en la incertidumbre y la duda, pues no es algo cómodo, porque además sentimos que perdemos el control sobre las cosas y en verdad, pues yo siento que no tenemos el control sobre nada. Yo creo que el único control que tenemos es sobre la forma en que elegimos ver los acontecimientos de la vida. Para mí los eventos son neutros y la forma en que elegimos verlos es nuestra decisión y tiene que ver con nuestras creencias y tiene que ver con nuestros paradigmas y, bueno, en fin, con lo que ya les he comentado anteriormente. Entonces, era muy poderoso poder estar en el presente y todavía, para mí es una herramienta, todas estas herramientas todavía me ayudan a mí diariamente a transitar. También este momento de pandemia que a mí también me pega y me mueve y me llena de miedos y de incertidumbres y igualito todo. Pero estar en el presente es muy lindo porque primero que todo en el presente es donde agradecemos, en el presente es donde sanamos, en el presente es donde nos conectamos con lo que somos. Estar presente es muy poderoso porque además no anticiparnos a algo que no ha pasado y que nos llena normalmente de miedo, pues es muy liberador emocionalmente. Y además de eso, como los alcohólicos anónimos, solo por hoy, es muy poderoso porque hago mi esfuerzo, agradezco, abrazo lo que está sucediendo, lo acepto, eso lo hago aquí y ahora. No sé mañana, no sé mañana, porque otra cosa es que si yo siento que puedo hacer un proceso transformador y muy profundo y me lleno de mis herramientas y me lleno de mi poder y pienso que ya de aquí para adelante fue así, pues me voy a frustrar mucho cuando mañana o pasado mañana algo pasa y de pronto mi emocionalidad no esté al 100 porque pues somos seres humanos y tenemos altibajos permanentes de todo lo que nos pasa y muchas veces son eventos de afuera que nos mueven emocionalmente o muchas veces es algo interno que también nos mueve, pero algo nos sigue moviendo permanentemente. La única constante es el cambio y no nos mantenemos totalmente estables y equilibrados. Entonces pensar en que yo podía agradecer y que podía estar en paz y que podía conectarme para siempre, pues no, entonces era solo por hoy porque mañana no sé. Y era un acto de amor y amabilidad por mí inmenso, porque era no exigirme, era no irme hacia adelante, era no proyectarme de qué era lo que iba a hacer, ni cómo era lo que lo iba a hacer, ni era irme al pasado de por qué las cosas fueron así, era ser muy amable conmigo. Yo creo que a veces podemos ser muy amables con los demás y nos cuesta mucho trabajo tener amabilidad con nosotros mismos, nos cuesta mucho trabajo, a veces nos damos muy duro. La mayoría de mis sesiones de coaching a la gente que estoy acompañando, eh, a muchas personas lo que yo hago es acompañarlas a que sean amables, a que no se exijan y a que se quieran. Y hay muchas formas de quererse y una de las formas es estar en el presente y estar en el aquí y en el ahora porque es que es el único momento que tenemos. Entonces, anticiparnos a algo que no sé y que me llena de miedo no es amable. Estar en el pasado que ya pasó, pues no es amable y sí me llena de inquietudes emocionales. Entonces, parte de ser amable es estar en el presente y hacer en el aquí y el ahora solo por hoy lo mejor que podamos. Es arrancar el día diciendo, este es el día que voy a tener y elijo tenerlo de esta forma, asumo la responsabilidad, mi felicidad, no importa lo que pase, asumo la forma de verlo diferente, poder agradecer las cosas lindas que siempre tenemos en medio de todo lo que nos esté pasando, siempre hay cosas lindas por agradecer. Haciendo un paréntesis de esto, por ejemplo, yo agradecía profundamente la vida de Juan Camilo y de Daniel. Yo decía, por estar en el duelo y en el dolor y en el pasado o en donde sea, victimizándome y culpando al mundo y a no sé a quién más por lo que había pasado, me voy a perder del regalo de mis hijos, del regalo de sus vidas, de lo que todavía tienen para darme, de lo que todavía podemos compartir. No me lo quiero perder. Lo quiero saborear todos los días de mi vida, no me quiero perder de nada. Entonces, agradecer la vida de ellos y la presencia de ellos fue muy importante y era mi presente. Hoy, eso es lo que tengo la vida de ellos y la quiero disfrutar y les quiero entregar y quiero recibir y quiero compartir. Entonces, estar en el presente se volvió muy importante. Estar en el presente fue muy sanador y todavía es una herramienta que me encanta. Estar presente me encanta, porque muchas veces estamos de cuerpo presente, pero de mente ausente. Y no sé si les habrá pasado, pero hay veces que hemos estado en algún sitio, en alguna reunión o lo que sea, y no estuvimos y después nos damos cuenta que no estuvimos, porque estuvimos fue con la mente en otra parte y nos perdimos de ese momento que ya no volverá, porque lo que está en el momento es exactamente lo que necesitamos y tan perfecto es y tan lo necesitamos que es justamente lo que está al frente de nosotros, no es casual, es exactamente lo que la vida nos da porque es lo que en ese momento requiere de nosotros. Entonces es estar disponible para la vida. A mí esta frase me parece linda porque es qué tan disponible estoy para la vida. Y si estoy presente en este momento, aquí estamos en esta conferencia y aquí estamos, no estamos en otro lado,
ese es el regalo que la vida nos está dando. Algo nos tiene para decir la vida con esto que estamos oyendo, o en la experiencia que estamos teniendo en otro momento. Y es estar disponible para la vida, qué es lo que la vida requiere de mí. Y ojalá que requiera de mí, y ojalá que lo que yo le entregue a la vida sea toda mi atención, toda mi vitalidad, toda mi disposición, toda mi entrega, toda mi intención de hacer lo mejor que puedo en este momento. Solo por hoy, mañana no sé. Y ese no sé me encanta porque no sé. La verdad es que no sabemos nada, creemos que sabemos tantas cosas y en verdad no sabemos mucho. Lo que va a pasar no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Eh, Hacemos lo mejor que podemos, pero soltar lo que el resultado también es importante porque nunca sabemos con lo que planeamos muchas veces lo que puede suceder. Entonces estar presentes es muy poderoso, es muy valioso. A mí me llena de mucha fuerza, me conecta también con lo más grande, estar presente me conecta con Dios, me conecta con el Espíritu Santo, me conecta con su guía. En ese momento es que yo puedo escuchar de muchas maneras su voz y saber qué hacer, qué decir, qué pensar, pero cuando no estoy presente y estoy con la mente en otros lados, que también me pasa con muchísima frecuencia, pues para mí también es muy difícil poder escuchar su guía. Entonces estar presente se vuelve pues un regalo luminoso y supremamente importante. Estas son herramientas que son muy sencillas en el sentido de que yo no estoy hablando ni escribiendo, escribí sobre cosas que no se hayan dicho. De esto hemos hablado y hemos oído muchísimo todo el tiempo. El tema es poderlo practicar, porque mi experiencia también fue de que la práctica se vuelve muy importante. mm, Intelectualizar el conocimiento, pues arrancamos por ahí, por intelectualizar lo que nos llega a información, pero bajarlo a nuestra experiencia y ponerlo en práctica de verdad, no es tan sencillo. Pues tú puedes sonar muy fácil en el sentido de que no son cosas complejas de hacer, agradecer, pero hay momentos donde nos cuesta trabajo, pero yo sí los animo a que pongan en práctica las enseñanzas. Si a mí me sirvieron en un momento tan difícil y me sigue sirviendo porque la vida sigue teniendo cambios, el hecho de haber tenido una tragedia tan fuerte en mi vida no quiere decir de que de allá para acá la vida siga siendo perfecta, o sea, perfecta, no, la vida sigue retando, la vida sigue trayendo lo que nos tiene que traer, que más que esta pandemia en la que estamos, que también ha sido difícil y dura desde muchos aspectos. Entonces la vida sigue trayéndonos las experiencias, pero practicar lo que aprendemos es muy valioso. Yo siento que así practicáramos 2 cositas, 3 cositas, pero de verdad bien practicadas, con eso sería suficiente. Mi libro son 10 enseñanzas, cada enseñanza, cada capítulo es una enseñanza. Lo que yo comparto y la estructura del libro es que yo les comparto una historia que yo viví en ese momento de duelo, comparto mi historia, lo que sentí, lo que me pasaba en ese momento, y la segunda parte del capítulo es la enseñanza de cómo X enseñanza, por decir algo, la gratitud, o estar en el presente, o vivir en el propósito, cómo me ayudó a transitar ese momento tan doloroso de la mejor manera posible. Y al final de cada capítulo hay unos ejercicios que son poderosos. Algunas personas los han hecho, otras no los han hecho, pero bueno, cada cual en su momento, que también nos ayudan mucho a conectarnos con las preguntas poderosas que nos podemos hacer, con las declaraciones que estamos haciendo y con la historia que nos estamos contando, porque yo creo que es la historia que decidimos contarnos. Yo no creo que algo sea blanco o sea negro, sino yo decido qué historia me quiero contar, y yo, como les comenté, elegí contarme una historia de amor con Felipe. Elegí ser un regalo de amor y no una pesadilla para mis hijos y para el mundo, y estoy muy feliz de poder contribuir desde mi experiencia, desde mis aprendizajes, desde lo que para mí fue importante, desde lo que a mí me hizo sentido, y cómo pude yo integrar pues todas las enseñanzas, porque como les decía, un solo camino no es suficiente cuando hay algo tan duro de afrontar y tan desafiante como perder a un hijo. Por un solo camino no, entonces poder integrar todo, y hablo de los pensamientos, hablo del poder de permitir las emociones, no para quedarnos en ellas, sino para poderlas transformar y poder seguir adelante. Hablo de otras cosas, el capítulo de la conexión con algo más, de que es mi camino espiritual y mi conexión con el Espíritu Santo es muy lindo porque fue mi piso y sigue siendo mi piso todos los días de mi vida, y de ahí pues parten las otras herramientas, pero todas integradas son muy lindas porque fue lo que a mí me sirvió.
Como les digo, hay personas que se han leído el libro y me dicen que les está sirviendo en este momento para afrontar lo que les está pasando, también un poco diferente. Entonces, bueno, estoy muy, muy feliz de haber podido compartir con ustedes. Creo que ya el tiempo se me está terminando. Creo que ya en 2 minuticos empiezan la sección de preguntas, si tienen algo para preguntar. Bueno, los animo a que adquieran mi libro por Amazon. Pueden adquirirlo digital o copia física. Tu historia, un regalo de amor, 10 enseñanzas para seguir adelante después de una pérdida y ser feliz. Acá lo tengo y se los muestro. Esta es la carátula. Y nada, también pueden visitar mi página www.martafernandezg.com y me pueden seguir también en mis redes sociales y ahí podrán enterarse un poquito más, me podrán conocer un poquito más a mí y de mi historia. Para mí pues será un regalo gigante saber de ustedes, si tienen alguna inquietud, si quieren conversar, pues será el regalo más grande también para mí. Y haber estado aquí pues ha sido definitivamente un regalo de amor. Y más que un regalo, es una enseñanza increíble para poder seguir tu ejemplo, porque es que no es fácil. No, no, para nada, Guillermo. Para nada es fácil. Fíjate que no, pienso que, es más, yo a veces miro hacia atrás y digo, si es, a mí me preguntaban, ¿tú crees que Dios existe? Y yo le digo, no, yo creo no, estoy segura, porque es algo más grande. Yo te digo que yo misma a veces no entiendo mucho cómo pude y cómo sigo pudiendo. Y ahí es cuando yo siento que hay algo mucho más grande que nos protege, nos cuida, nos lleva, nos guía, sin duda, porque es que era una fuerza más grande, o sea, no era Marta, no era yo que tan fuerte y que tan valiente, no, era algo más grande que me conducía, era todo mi camino que recorrí espiritualmente, un curso de milagros que me fortaleció y me enseñó otras rutas y fue ahí cuando yo sentí esa conexión también tan profunda y sin duda es eso, Guillermo, yo no creo que nosotros aquí normalitos tengamos esa capacidad. Cuando yo hablo de la capacidad que tenemos para seguir adelante es conectarnos con esa fuerza más grande. Yo no creo que seamos nosotros desde el ego, desde nuestra mente. No, es imposible. Realmente es algo muy difícil, pero sí es posible. Fíjate que si queremos, es posible. Y ese es mi mensaje principal, es que sí se puede. Qué maravilla. Y hay muchos mensajes de agradecimiento. Perdí a mi hijo hace 2 meses y el dolor es infinito. Pues imagínate si no te voy a entender. Te acompaño con mi corazón y nada, si necesitas algo, con muchísimo gusto, si quieres conversar, estaré encantada de acompañarte, de conversar, de escucharte. Y yo pienso que sí es un momento donde todas las ayudas que podamos tener son poquitas. Y sí, es necesario pedir ayuda y es valiente pedir ayuda y no una sola, sino, como les decía, por muchos caminos y hay muchas puertas que tenemos que golpear para poder afrontar algo tan doloroso, pero aquí estoy si me necesitas y te acompaño con mi corazón, te abrazo con mi corazón. Ay, gracias a todos por los mensajes. Bueno, lo que necesiten, con todo el gusto, para mí será motivo de mucha alegría. De eso se trata, ese es mi propósito y ese fue mi sentido, que le pude dar a toda mi experiencia y poder ser algo de consuelo y de luz y de compañía y de escucha en un momento que lo pueda necesitar, pues estaré muy feliz de poderlo hacer. Bueno, Marta, mil y mil gracias. Bueno, Guillermo, no, a ti, muchísimas gracias, encantada de haber estado en este espacio, mil y mil.